Clase número 11. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia y el título que le puse a esta pequeña porción que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13 es débil pero fuerte. Débil pero fuerte. Y vamos a ver cómo esta iglesia era una iglesia muy pequeña, similar a lo que estábamos hablando ahora con el testimonio y la historia que estábamos compartiendo. Era iglesia muy pequeñita y era considerada débil por su número pequeño, pero Dios, Jesucristo, en su estimación, en su evaluación, realza algo de esta iglesia que era pequeñita. Primero, Filadelfia. La ciudad estaba localizada en una meseta protegida por el agua. Esto yo lo puse en sus notas, ¿okay? Que le daba una estrategia militar para cualquier invasor. No sé, en nuestros países, los puertos, cuando uno va a los puertos de las ciudades antiguas, siempre hay murallas y cañones. Por ejemplo, acá abajo en Hamilton, en el caminar por York Boulevard, como se llama la calle, donde está este museo, casa, ¿no? Muy conocido, vemos que hay unos cañones apuntando hacia el lago. Es bonito para tomarse fotos en el verano, en la primavera. Por la estrategia que estaba, porque cuando venían barcos piratas en los 1800, 1700, era una manera de proteger a la ciudad de invasión. Filadelfia tenía esa estrategia militar muy envidiada y era la iglesia más joven de las 7 iglesias. Estaba localizada en una ruta principal de comercio que iba hacia Sardis. Las rutas en el tiempo antiguo, como hoy en día, servían para poder mover negocios, comercios. La gente es como hacía su dinero, ¿no? Usaba las carreteras que Roma había construido. Roma fue conocido como el imperio que puso carreteras para que ahora uno puede ir y ver las carreteras empedreadas, los pisos, que eran donde pasaba la gente de una ciudad a otra. Eso fue lo que Roma le regaló a este mundo antiguo. Y económicamente había florecido porque entraba el negocio. También su ubicación favorecía la agricultura, especialmente el de uvas. Había el negocio de uvas y por eso vino era algo común. Los dioses que se adoraban eran llamados Dionisios, eran deidades principales. Cada ciudad tenía su dios, su deidad principal que era dueño de ese territorio. Dionisio. Y la ciudad también era conocida porque era una ciudad sísmica, se movía por temblores, había muchos temblores en Filadelfia. Fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. ¿Okay? Yo, por ejemplo, me crié en Perú, Lima. Lima es sísmica, toda esa región del desierto de Tacama es sísmica. Siempre la tierra se mueve. Gracias a Dios hasta ahora no ha habido terremoto, pero siempre se están moviendo. Últimamente en Ecuador, hoy hubo un terremoto en Ecuador. Así que son zonas sísmicas. Yo estoy acostumbrada al movimiento de tierra. Daniel no, cuando lo llevé, no era algo que le llamó la atención. Como siempre hay bulla y siempre los carros mueven el piso, uno se acostumbra si hay un temblorcito. Esta ciudad era considerada porque siempre se movía. Había también culto al emperador romano, junto con Esmirna y Pérgamo, tenían su adoración y es por eso que esta iglesia afrontaba un tipo de persecución como el resto de las iglesias en Asia Menor. Cuando hablo de culto al emperador, quiero decir que el emperador que estaba a cargo, si por ejemplo era Dominicio, sentado en el trono, demandaba que lo adoren como Dios, que le rindan tributos. Y los cristianos tenían un problema con esto, porque los cristianos decían, nosotros decimos, bueno, Dios dice que solamente a Él adoramos y no a ningún hombre. Por esto eran perseguidos y le costaba ser parte de los banquetes de la sociedad, de tomar parte de privilegios de la sociedad romana. Eran excluidos, puestos a un lado como estos son raros. Se nos llamaban a los cristianos ateos, porque solamente creían en un Dios, mientras que los romanos tenían multitud de dioses. Algo parecido como los hindús. O sea, Roma no tenía problema de que el cristiano diga Jesucristo es Dios.
Roma decía, bienvenido, pónganlo ahí en una esquinita al lado de la estatua de Diana. Hagan una estatua de Cristo y pónganlo en una esquinita. Lo vamos a adorar también. El problema de Roma era que el cristianismo, nosotros clamamos, Jesucristo es el único Dios. Único, no Diana, no que demanda también Dionisio o los demás dioses. Y ahí donde ellos no aceptaban, no estamos de acuerdo. Sino ustedes, los cristianos, son tolerantes a los demás dioses y rinden culto, entonces ustedes no vienen a ser parte de nuestra sociedad. Y así eran perseguidos en el primer siglo. ¿Okay? Otra cosita era que esta Filadelfia era un enorme centro de cultura griega, helenista. O sea, mucha educación, muchas letras, no era una ciudad ignorante. ¿Okay? Miren lo que dice entonces Juan, sirviendo de profeta a esta iglesia, conociendo esto de esta ciudad. Versículo 7. Mi versión a las 9 internacional dice, escribe al ángel o al representante de la iglesia de Filadelfia, que es el mensajero, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, miren la distinción ahí, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Estos son títulos de nuestro Señor Jesucristo que se aplica a Dios, a Jehová del Antiguo Testamento. Isaías, nosotros estamos estudiando en la escuela dominical, se le da el título del Santo de Israel. Dios es el único Santo de Israel. La palabra santo significa el único Dios apartado. Después de Él no hay otro. Él es el único y verdadero Dios. La llave de David. En tiempos de David, el mayordomo o la mano derecha de la casa de David, el que le administraba al rey, tenía las llaves de la casa. Y el mayordomo era el que dejaba entrar a la gente para que tenga acceso al rey. El único que tenía autoridad de decir quién entra a ver al rey y quién no entra. Y acá se nos está diciendo que Jesucristo, que es el santo y es un título de Dios, que es el verdadero, el único, tiene la llave de la entrada no a un reino terrenal, porque David ya está muerto, pero a la misma presencia de Dios. O sea, es a través de Cristo que podemos entrar a Dios. Y si yo digo, bueno, yo no reconozco a Cristo, entonces no tengo acceso a Dios, no tengo entrada. Él es el único que tiene esa autoridad de cedernos entrada al Padre. Por eso dice, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Lo interesante de esto es que cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos en Mateo 18, después de que Pedro declara que Él es, Jesucristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y sus discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, quizás Jeremías, pero dice, un momentito, tú eres el Hijo verdadero de Dios, el Mesías, el Rey de Israel. Y Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado eres, bendecido Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre de los cielos, porque por conocimiento humano no lo hubiera podido saber. En ese mismo pasaje Jesucristo le dice a Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las Hades, o sea, el infierno no podrá prevalecer contra ella. El infierno va a hacer todo lo posible para destruir y arruinar la obra de Jesucristo, la obra de Dios, pero la iglesia de Jesucristo nunca va a morir, siempre va a permanecer. Y miren que esto fue en el primer siglo y estamos en el siglo XXI. ¿Sigue la iglesia de pie? Y no estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de la iglesia universal de Jesucristo, o sea, en cada lugar donde se congregan los creyentes que profesamos, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se congregan los creyentes, se enseña la palabra, eso es parte de la iglesia universal del Señor. Y Jesucristo dice que nadie, cualquier imperio, cualquier pagano, cualquier rey que quiere eliminar la iglesia como lo hizo Hitler, que la iglesia fue underground o en secreto, como lo hizo China o Rusia comunista o Cuba, cuando el ser creyente no se daba permiso de que se abran iglesias, comenzaban a crecer más, con un fervor más de querer conocer a Dios. O sea que cuando el enemigo quiere aplastar la obra de Dios, Dios dice, da el efecto opuesto, la ironía, crece.
Así que por eso yo digo, Señor, si tú traes dificultad a nuestra iglesia pequeña, un poquito de fuego, eso es indicio que algo mejor tú vas a traer. Y no dejes que eso nos desanime a nosotros. Porque tu iglesia, si es tu iglesia, no va a cerrar. Y acá Jesucristo le está diciendo a esta iglesia pequeñita que Él es el único que cierra y Él es el único que abre. Y esto habla de oportunidades también. En nuestra vida personal, Dios, Jesucristo es el único que nos da la oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidades tiene el creyente? Oportunidad de servicio, el servirle a Él. ¿En qué áreas le podemos servir a Dios? ¿En nuestra familia, en nuestra comunidad o en la iglesia donde estamos asistiendo? ¿Cómo podemos servir? Si el Señor nos abre una puerta, nadie va a poder cerrarla, ni siquiera yo. La oportunidad que nos da Jesucristo. Ahora, lo vuelve a decir, Jesucristo conoce lo que sucede en cada iglesia particular. Conozco tus obras, ¿okay? Y dice que ha dejado delante de ti abierta una puerta que nadie puede cerrar. Acá le está diciendo, ustedes van a tener una gran oportunidad. La pregunta es, ¿puerta para qué? ¿Oportunidad de qué? Y cuando vemos, miren a ver si podemos descifrar qué tipo de oportunidad Dios le va a dar. Dice, ya sé que tus fuerzas son pocas. Acá yo me identifico. Yo sé que estás con pocas fuerzas. Quizás desganada, quizás desanimado, porque son un poquitito, son pequeñitos. Y verdad que nosotros nos motivamos por mucho. Yo me siento contenta cuando la iglesia se llena. ¡Wow! Canto con más alegría, con más gozo, porque me encanta cuando la iglesia se llena. Yo veo número. Cuando la veo que somos 5, 10, 15, uno dice, se desanima. ¿Vale la pena manejar hasta acá? No, uno se pregunta, se cuestiona. Poquitas fuerzas. Y Jesucristo le dice a esta iglesia chiquitita, dice, yo sé que tus fuerzas, tus ganas, tu ánimo es poco. Pero ¿saben? Para Dios, Dios hace lo imposible. Mira lo que dice. Pero has obedecido mi palabra. Y acá es donde esta iglesia, aunque era pequeña, era fiel. Esta iglesia era una iglesia que no se dejaba llevar por la vista. Porque es cierto, lo que vemos nos anima. Lo que no vemos nos desanima. Pero lo que no debe desanimarnos a nosotros, por lo que vemos, es la obediencia a Dios. No debemos desanimarnos en obedecerle a Él, porque ahí es donde podemos caer en tentación, en pecado, y nuestra fe se enfría, como estudiamos el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos habla sobre el abandonar la fe. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. En esta cultura donde dice, solo Cristo, sabes, no eres parte de nuestra cultura. No te aceptamos. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que realmente mienten o no lo son, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia era pequeña, tenía pocas fuerzas, pero Jesucristo la amaba. La amaba. La amaba porque era fiel a Él. Algo tan sencillo así. ¿Qué oportunidad le iba a dar Dios a esta iglesia? La oportunidad que entendemos a través del pasaje es que le iba a dar una oportunidad de evangelismo para que más gente llegue a la iglesia y ya no sean un puñado, sino crezca, florezca. Y eso les ayude también en seguir sirviendo. Pero la obediencia y la fidelidad de estos hermanos no dependía del número de gente. Dependía de su amor a Dios. Y Dios dice, yo los amo. Yo sé lo que les cuesta a ustedes servirme. A ellos les costaba persecución. Yo sé lo que les cuesta hablar de mí. Y los que estaban en oposición era una sinagoga judía. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, cada vez que Pablo, judío fariseo, un judío religioso, convertido a Jesucristo, entraba en la sinagoga, las sinagogas eran lugares de adoración judía donde se enseñaba la ley de Moisés. Él dice, cada vez que iba a una ciudad, primero iba a su pueblo, a los judíos.
a poder explicarles de Jesucristo, que Él era el verdadero Mesías, era el verdadero Dios, como los profetas lo habían dicho. La mayoría de los judíos, de su propia gente, los votaba, los querían matar, querían callar el mensaje del Evangelio. Hasta que Pablo dijo un día, yo no soy culpable de la sangre de ustedes, me quito toda culpa, me voy a los gentiles. Porque aquellos que no buscan a Dios están más propicios a aceptar a Dios que ustedes religiosos que se conocen la Biblia están más duros a ser convencidos por el mismo Dios. Es triste que cuando Dios viene a los suyos a hablarle de su palabra, no hay cabida para ser aceptada. ¿Por qué? Porque más prima los intereses propios, el poder, el estatus, el nombre que tengo ante la comunidad. Y estos cristianos están alborotando el gallinero, como diríamos, ¿no? Están haciendo problemas. No. Nosotros los judíos con Roma ya hicimos un trato. Le pagamos los impuestos al César. Sí, lo reconocemos como rey, porque recuerden cuando entregaron a Jesucristo como rey, una de las alegaciones que dijeron a Pilato es, él dice que es rey, pero nosotros no tenemos otro rey más que César. ¿Viste que fueron malos? El mismo pueblo de Dios decía, no, nosotros honramos a César, en cambio este es un falso. Y por eso entonces lo entregaron a muerte ante los romanos. El mismo pueblo de Dios estaba enceguecido y no veía a Dios trabajando para rescatarlos. Y acá esta iglesia pasó exactamente por lo mismo, por persecución y maltrato. Y Jesucristo dice, te amo, sé tu obra, sé lo que pasa y te amo. Saben que muchas veces yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando uno sufre? Y la respuesta según la Biblia es, porque hay veces no lo sentimos, ¿verdad? Yo no siento a Dios en mi vida. La respuesta bíblica es, cuando yo sufro, Dios está ahí conmigo en mi sufrimiento. Porque cuando leo la Biblia, cuando Israel estaba en Egipto como esclavo siendo maltratado, Dios estaba ahí con su pueblo. Cuando la iglesia sufría persecución, Dios estaba con su iglesia. Dios estaba sufriendo. Hay una historia en el Holocausto sobre un creyente y un judío, ambos judíos, pero uno cristiano que se había convertido, y el judío decía, esto prueba que Dios no existe. El Holocausto, ¿no? La masacre, el genocidio contra los judíos. Esto para mí prueba de que Dios no existe, porque ¿dónde está Dios? Mira toda la maldad. Si Dios existe, ¿por qué no hace algo para parar? Y el cristiano, viendo a otro que estaba siendo fusilado, le dijo, allá, ¿ves esa persona? Una persona que no solamente era convertida, pero creía en Jesucristo. Dios está ahí con esa persona también siendo fusilada. Porque un día Dios sufrió la muerte. Se identificó con nosotros. Dios está en medio del dolor. ¿Y por qué Dios no hace nada para parar el dolor? Porque el dolor y la muerte no es el final para el creyente. Porque en el momento que esa persona cierra los ojos, muere, hay otra realidad que despierta. Si la muerte fuera el final y no hay otra vida después, entonces Dios es injusto, Dios no existe. Pero porque hay vida después de la muerte, la historia no ha terminado. El matar el cuerpo no es la conclusión. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Dios va a demandar justicia, pero Dios está ahí en medio del creyente cuando sufre, en medio de su pueblo. Sigo y ya voy terminando. Jesucristo la amaba, versículo 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Ok, esta palabrita a mí me agarra en lo personal, porque en lo que más ustedes dirán, tú, Yoconda, no, pero si tú se te ve una súper espiritual. No, no lo soy. En lo que más lucho yo es en ser constante en las cosas del Señor. Esa es mi lucha, en el sentido de seguirle a Él por lo que es Él y no por lo que yo vea. No desanimarme por lo que yo vea, constante, porque mi mirada ha de ser Él, Señor, constante. Muchas veces la constancia, yo he compartido con algunos de ustedes, muchas veces la constancia es a pesar de que en mi misma familia me digan, ¿para qué? Ya no, ya.
porque lo he pasado, yo he compartido a través de todos estos años donde se me ha cuestionado lo que mismo que estábamos conversando. ¿Para qué manejar allá ya que otros se encarguen? ¿Para qué? En mi misma familia, yo he compartido de los míos. Señor, yo te sirvo a ti. Porque si sirvo a la gente, es verdad, mejor voy a la esquina. Más conveniente. Pero es a ti que sirvo. Y si tú me pusiste ahí abriendo las puertas, yo digo, bueno, cuando sea el tiempo del Señor, Él me sacará. Y me pondrá en otro lugar donde sirva. Por ahora, ahí me quiere, ahí. Y lo que lucho es el ser constante, ¿no? Señor, cada domingo es un domingo más, cada semana es para ti, el preparar la escuela dominical, los martes, ¿no? Señor, es para ti, tú vas a dar los frutos, no depende de mí. Yo no estoy para convencer a nadie, eres tú el que trabaja en nuestras vidas. Y esta iglesia pequeña era firme, constante. Dice, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Iban a experimentar algún tipo de aflicción, calamidad, catástrofe, no sé, pero dice Jesucristo que los va a guardar, los va a proteger. Esa es una promesa. Los va a proteger. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios, Jesucristo, protegió a los suyos. Por ejemplo, cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Jesucristo le dijo a los suyos en Mateo 24 que cuando vean la ciudad sitiada por los soldados, le dijo, huyan a los montes y no regresen ni siquiera a recoger ropa. Les dio instrucciones claras. Y tenemos en récord por historiadores no cristianos que los que se salvaron de no morir en la ciudad de Jerusalén eran creyentes. Porque al ver los soldados rodear la ciudad, salieron corriendo, obedeciendo y escuchando lo que su Señor les había dicho. Es como que nos diga nuestro Señor Jesucristo a nosotros, apenas vean los tanques militares canadienses salir, salgan de Canadá. Y nosotros digamos, ¿será o no será? Ay, pero está mi casa. Ay, pero tengo todo. Ay, pero no, esto es mío. ¿Cómo voy a...? ¿Obedezco o no obedezco? Y si no obedezco, me quedo y experimento la guerra, la destrucción, la masacre. Y entonces Jesucristo le está diciendo en tiempo real a esta iglesia, el mundo, la sociedad en tu tiempo va a pasar por una situación de calamidad. No sabemos si es guerra, terremoto, ruina, algo, pero yo los voy a guardar a ustedes por la fe. Otra cosa que me llamó la atención, el último tsunami que pasó acá en Malasia, en las islas, a mí me encanta buscar historias, ¿no? Porque para ver la mano de Dios. Hubo un tsunami que pasó en una aldea musulmana, totalmente musulmana. Y salieron las aguas a arrastrar la aldea y un grupo de gente fue a huir y a tomar refugio. Tengo que buscar la historia, la leí, tengo que apuntarla para darle dónde es la fuente. En una iglesia. La única iglesia que había, ahí fue a buscar refugio. Una señora con su comunidad y sus hijos dijeron, Jesús, si tú eres verdaderamente Dios, guárdanos y sálvanos de esta masacre. El agua pasó por encima de todo, no tocó la iglesia. Muestran fotos, esto es para no creerlo, es como que nos cuenten que el mar se abrió y pasaron los israelitas. Eso no lo creo. Esto es increíble, muestran fotos, todo alrededor inundado hasta el techo y la aldea seca. Y esta mujer, porque eso no lo van a poner en CNN ni nada, porque es un mensaje religioso, y nadie quiere escuchar mensajes de convertirse a Jesucristo, no, queremos escuchar mensajes de terrorismo, bomba, eso sí, wow, no, nada que da vida, no, porque eso promueve una religión, eso no lo, pero bueno, sacaron con las fotos, se convirtieron, esta pequeña gente, ese grupo que se reunió, cristianos, y ellos son los que salen en YouTube, porque nadie le da bola, a dar testimonio, créannos, que nosotros somos musulmanes y esto pasó con nuestra comunidad y así creímos en Cristo porque Él nos salvó de la crisis del tsunami, del agua que tapó toda la aldea. Jesucristo le dice, así que esto es, cuando leemos la Biblia y yo veo
historias actuales digo, así como lo dijo Dios, así cabal exacto es. Si Dios nos dice, yo los guardo, que nada les va a pasar, Él nos guarda y punto. Así que no debemos de temer. Después le busco la historia y se las mando, para que la lean, para que vean que no me la inventé. Versículo 11, vengo pronto en juicio y también apuntando a su segunda venida. Aférrate o guarda lo que tienes, agárrate firme para que nadie te quite la corona. Y esta es la recompensa que Dios va a dar al final a los suyos por ser fiel a Él. Dios va a dar recompensa. Esta es la única recompensa que tiene valor en la otra vida. Porque en esta vida no importa cuántos millones obtengamos o cuántas casas tengamos, una vez que nos muramos no nos los podemos llevar. No podemos llevar lo que tenemos acá, ni las computadoras, ni las cosas de oro. Acá queda. Pero esta es la única recompensa que allá sí vamos a poder tener, la corona de vida, lo que el Señor nos dé. Al que salga vencedor o el que triunfe, al que permanezca, que es fiel, lo haré columna del templo de mi Dios. Esto es en contraste porque la ciudad era conocida como una ciudad de temblores y terremotos. No era una ciudad estable. Entonces, esta es una ilustración para decir, ustedes van a ser firmes en la ciudad de mi Padre, y eso es en la otra vida. Esto es en la otra vida, ¿no? Y no saldrá jamás de allí. Seguridad. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. Estos son temas que el libro lo va a desarrollar. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que lo vamos a estudiar a detalle, así que no voy a dar más. Capítulo 20, capítulo 21, más adelante. Grabaré sobre él mi nombre nuevo. Ustedes en esta ciudad, Roma no los reconoce. Es más, podían hasta ser borrados del registro cuando mueran, como les dije la última vez. No iban a constar como que alguna vez vivieron. ¿Ustedes imaginan que no haya partida de nacimiento de uno simplemente por ser cristiano? Nos borraron del registro de la ciudad y así nos castigan. Que hoy en día yo puedo ir a mi país y buscar, quiero saber mi partida de nacimiento de mi abuelita porque estoy haciendo mi árbol genealógico y quiero saber de dónde somos. Uno va y pide. Y todo está archivado. Pero ¿tú te imaginas que tu pueblo te castigue borrando tu nombre porque te convertiste al cristianismo? Entonces Jesucristo contra eso está diciendo, yo nunca los borraré. Ustedes estarán inscritos acá donde sí realmente serán reconocidos. Y dice un nuevo nombre, ¿no? Un nombre nuevo, una nueva identidad. El que tenga oídos, que oiga, que escuchemos, que prestemos atención lo que el Espíritu, lo que Dios mismo está diciendo a las iglesias. ¿Cuál es el mensaje entonces de esta iglesia? Eran poquitos. Era una iglesia débil. Comparada a Sardis, que se consideraba fuerte, hermosa, Dios dice, están muertos. Acá no hay nada. Es puro apariencia. Pero esta, que tenía poquita fuerza, poquita fe, porque estaba desganada, somos poquitos, desganada, Dios dice, manténgase firme que yo los recompensaré. Qué mensaje tan bonito, no solamente a nosotros como personas, individual, porque cada una de estos mensajes a las iglesias, cuando terminemos, lo voy a resumir, es un mensaje para nosotros, para nuestra vida cristiana, que aunque yo tenga una fe chiquita, poquita, Dios, con esa poquita fe, Él me da el crecimiento y la madurez. Él hace su obra en mi vida. No necesito tener una fe gigantesca. Podemos ser como ese hombre que le dice, ayúdame en mi fe. En Marcos capítulo 9. ¿Crees? Ayúdame, Señor, en mi fe. Ayúdame a ser firme en mi fe. Porque la fe cristiana no es conocer. Si yo conozco, es vivirla. La poquita fuerza que yo tenga, agárrate de esto. Y si tienes una convicción en algo que el Señor te ha puesto a servir, sé constante en eso. Y el Señor sabrá recompensarte. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Voy a parar para poder conversar. La próxima semana vamos a ver la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se creía autosuficiente, que se creía que todo lo tenía y todo lo podía. ¿Ok? Voy a parar ahí entonces.